¿Qué pasa, Venegas? ¡Es una trampa, mi teniente! ¡Estamos contaminados! ¡Cúbrete! Que amerita sufrir y que no. Y en general, la mayoría de cosas no ameritan sufrir, porque también, como si las cosas tienen solución, ¿para qué se preocupa si tiene solución? Y si las cosas no tienen solución, ¿para qué se preocupa si no tienen solución? Entonces, preocuparse realmente es inútil. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y ya. Entender que nada es para siempre, todo es efímero, todo es efímero. Las relaciones, la vida, todo pasa y si uno se apega a algo que se fue, pues eso también es una causa de sufrimiento. Y entender que las cosas no son ni buenas ni malas, sino que uno le da ese valor a las cosas. Entonces también muchas veces la gente se aferra a unos conceptos morales o éticos, y a veces también conviene darse cuenta que si uno mira hacia atrás en la historia de la humanidad, lo que nosotros llamamos ética y moral va cambiando con los tiempos. Aprender es atrapar. Aprender es atrapar conocimiento de alguien más. Comprender es atrapar globalmente un conocimiento. Y emprender es atrapar una oportunidad para siempre. Bienvenidos. En Escuchando Ando, hoy emprenderemos y aprenderemos con... Hola amigos, soy Juan Sebastián Aragón. Les quiero contar que tuve la deliciosa oportunidad de estar en un episodio de Escuchando Ando. Por favor, vengan y compártanlo conmigo. Los esperamos. Escuchandoando.com. Amigas y amigos, bienvenidos a Escuchando Ando, un nuevo episodio con ustedes, Gerson Ramírez acompañándolos. Gracias a toda la gente que nos envía mensajes a través de nuestro correo electrónico Escuchando Ando Radio. Han sido bastantes las personas que han escrito y que pues nos dan un feeling bien interesante de lo que venimos haciendo en nuestro programa. De verdad, la comunicación debe ser en dos vías, y qué bueno que ustedes nos sugieran personajes, nos sugieran historias que contar. Esto ha servido de mucho para que cada día nuestra red de conocimiento se amplíe a más y más personas. También importantísimo compartir los episodios con su equipo de trabajo, sus amigos, etc. Y una manera directa de comunicarse con nosotros es a través de nuestro WhatsApp, que es muy fácil. Simplemente lo ponen en su celular y ahí nos escriben sugiriéndonos invitados e ideas para nuestra plataforma de conocimiento Escuchando Ando. Voy a recordar el WhatsApp, es más 57 300 636 53 31. 57 300 636 53 31. Ahí vamos a estar esperando muchos mensajes para que nos cuenten a quién quieren que tengamos como invitados. Y a partir de hoy también vamos a saludar a algunas de las compañías que comparten los episodios. Hay una empresa en Colombia que se llama Dimension FX o FX, Dimension FX o Dimensión FX, que es una empresa muy amiga de nuestro podcast y pues es la primera que voy a arrancar saludando. O sea que si ustedes con su equipo de trabajo en su compañía escuchan nuestro podcast, escríbanos y nosotros vamos a enviar un saludo y una recomendación. Esta empresa, Dimension FX, pues está en Bogotá y hacen una cantidad de cosas con efectos especiales impresionantes para espectáculos, no solo en vivo, sino también para stands, para ferias, eventos, conciertos, bueno, una cantidad de cosas tremendas. Se las recomiendo. Es Dimension FX Colombia, tienen página web y está bien chévere. Entonces ahí lo tienen para que vean estos servicios tan interesantes que ofrece esta empresa, que trabajan con muchas ganas y con mucha pasión. Dimension FX. Ahora sí, vamos con toda con nuestro programa el día de hoy, en el cual vamos a tener un súper invitado. Se trata del actor Juan Sebastián Aragón. Juan Sebastián es un actor muy reconocido en Colombia y a nivel mundial en habla hispana. Tal vez uno de los trabajos más importantes que hizo fue Pasión de Gavilanes, una novela, así como Las Aguas Mansas. Y bueno, ha hecho grandes trabajos de actuación, pero también ha hecho algo sensacional y es emprendimiento social.
hoy en día no es una opción o es un plus para las empresas hacer emprendimiento social. Es casi que algo innato, algo que tiene que estar en la compañía. Y así como ustedes lo proyectan, también fíjense cuando compren algo, cuando lleguen a una empresa con la cual vayan a hacer un negocio, fíjense qué tan sociales son. Y sí, lo social no es como usted lo imaginaba antes, que es algo que necesariamente se hace sin ánimo de lucro, sino que también los emprendedores pueden ganar de allí dinero y de paso ayudar a muchas personas. Es realmente la esencia de una compañía. Vamos a ganar en la medida en la que ayudemos a otros. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Juan Sebastián, que está en Bogotá. Y bueno, desde Bogotá estamos haciendo este programa de Escuchando Ando hoy con Juan Sebastián Aragón. Bienvenido a Escuchando Ando. Muchas gracias, Gerson. Muy contento. Este es mi debut en podcasts. Yo soy muy consumidor de podcasts y estoy pues como muy contento de iniciar esta etapa en mi vida, algo nuevo. Impresionante el boom de los podcasts a nivel mundial. Hay gente en Inglaterra escuchándonos, por ejemplo, en este momento, de día, de noche, los domingos, los lunes, en el carro, en todas partes. Hay un boom, ¿no? Haciendo oficio, lavando platos es fantástico. Haciendo ejercicio también, mucha gente a medida que va haciendo ejercicio va escuchando, es como la nueva radio. Creía la gente que la radio se iba a acabar y fíjate que no, porque antes se multiplicó. Antes la radio la escuchaba el que tenía radio. Hoy la radio o los podcasts, que es la nueva radio, la escucha todo aquel que tiene celular, es decir, todo el mundo, ¿no? Es increíble, es un ámbito además porque muchas veces los medios comerciales pues tienen unos compromisos que hacen que el tiempo sea muy limitado y uno se queda simplemente con los titulares. Entonces los podcasts han permitido que uno pueda oír unas conversaciones muy interesantes a profundidad, unas historias emotivas, trascendentes. Es un medio, es mi nueva compañía. Sí, y en las nuevas generaciones ese tema se ha perdido un poco, el hecho de poder profundizar un poco en la información por la inmediatez que hay con algunos medios, como por ejemplo Instagram, o la costumbre ya de la gente de querer tener esa satisfacción inmediata y no adentrarse un poco en entender en contexto las cosas. ¿Cuáles son los podcasts que escuchas? Yo empecé con uno muy reconocido que se llama Serial, que era como la investigación acerca de un asesinato en Estados Unidos. Son como unos 8 o 9 episodios y la forma como está producido y musicalizado es increíble, es bellísimo. Oigo también mucho el de un astrofísico norteamericano que se llama Neil deGrasse Tyson, que también hace como mucha difusión científica. Y tal vez mi favorito es el de un filósofo y neurocientífico también norteamericano que se llama Sam Harris, que tiene un podcast que se llama Making Sense. Haciendo sentido, o teniendo sentido, sería como la traducción adaptada al español. Y es un personaje muy interesante que entrevista a la inteligencia del planeta alrededor de una diversidad de temas, de política, de ciencia, de filosofía, de ética, y son episodios que lo bueno también del podcast es que no tiene formato, pero entonces digamos que estos pueden ser entrevistas de hora y media, de 2 horas y media, y se puede ir a profundidad alrededor de una cantidad de temas que a mí me parecen absolutamente fascinantes. Así es, qué bien. Bueno, pues bienvenido a tu episodio de podcast. Comencemos por contarle a nuestros oyentes en el mundo entero cómo ha sido tu carrera y cómo pasaste de trabajar exclusivamente como actor a empezar a hacer emprendimiento social. Hombre, pues sí, Gerson, me considero muy, muy afortunado. Pues yo empecé a trabajar a los 9 años, poco con sarcasmo. Siempre cuando me preguntaban eso decía que cuando trabajé a los 9 años... descubrí que este iba a ser mi trabajo perfecto porque era una forma de capar colegio con permiso de mi mamá y además me pagaban. Pero no, pues claramente la actuación, pues que tiene un elemento lúdico muy grande, siempre me pareció fascinante desde que era espectador. Cuando yo veía las películas o las obras de teatro, me transportaba con esas historias y me parecía muy tentador poder hacer parte de ellas. Y también digo que yo de cierta manera hice todo al revés, porque yo lo primero que hice fue cine, después hice televisión, después hice teatro y por último me fui a estudiar.
Esa fue como la cronología de las cosas cuando tenía como 25 años. Yo ya había hecho varias novelas acá en Colombia, pero sentía que tenía unos huecos en mi formación muy grandes y me fui a estudiar en la Academia Americana de Arte Dramático de Nueva York. Ahí estuve 4 años y pues fue una experiencia muy, muy satisfactoria. Estuve trabajando también con la compañía de teatro El Repertorio Español en Nueva York. Y luego regresé a seguir trabajando y siempre con esa inquietud de poder tomar una actitud más proactiva con respecto a los contenidos en los que trabajaba, porque muchas veces los actores no tenemos mucha opinión con respecto a los proyectos. Muchas veces se mete a los proyectos sin conocer la totalidad de los libretos, ni hacia dónde va la historia, ni cómo va a crecer el personaje. Entonces siempre tenía como esa espinita de poder producir teatro y eventualmente ojalá se pueda producir también audiovisual. Pero con el teatro, hasta el momento llevo 2 experimentos que han sido muy satisfactorios y creo que esa es como a lo que quiero dedicar el tiempo que me queda, es a producir teatro con contenidos que a mí me muevan y que espero que también ayuden a transformar la mente y el corazón del público que asista a estos eventos. Bien interesante. Cada vez me sorprende más cómo el arte ayuda a cambiar la manera de pensar de las personas y cómo sensibiliza a la gente en todos los aspectos. Es el caso del baile, por ejemplo, cómo el baile es una terapia enorme y la actuación, de hecho, también lo es. Curiosamente, hay gente que nace, crece, se reproduce y muere y nunca en su vida actúa como terapia. Es decir, pasan por la vida y nunca tuvieron la oportunidad en el colegio, en la universidad, en la casa, de decir, hey, voy a jugar a actuar, a ser otro por un momento. Cuéntanos, ¿qué piensas de eso? Estoy totalmente de acuerdo, es totalmente terapéutico. Yo creo que yo pude durar como 20 años sin terapia gracias a la actuación, porque uno puede conectarse emocionalmente con situaciones que sin ser personales pueden ayudarlo a uno a transformar la mirada. Y de hecho, hay contemporáneamente muchos estudios que demuestran cómo los contenidos audiovisuales, por ejemplo en Estados Unidos hay un estudio que demuestra cómo los contenidos de televisión ayudaron a cambiar entre la población norteamericana la opinión acerca del matrimonio igualitario y de la adopción igualitaria. Porque uno viene con un bagaje cultural y con unas creencias y uno normalmente tiende a odiar lo que no conoce. Entonces, estas historias siempre nos permiten darnos cuenta de que los seres humanos, así tengamos ideas distintas o posiciones políticas distintas o religiones distintas, siempre tenemos mucho más en común que lo que creemos. Y estas historias lo que permiten es entablar una relación imaginaria, una relación de empatía con aquellos que desconocíamos y nos amplían el horizonte, nos permiten cambiar nuestra posición emocional, que eso también es muy importante. Muchas veces tratamos de cambiar el comportamiento de la gente a través de leyes o de razones. Y pues la gente no, realmente uno tiene unas posiciones emocionales que son difíciles de modificar si uno las ataca desde la razón, pero si uno las ataca desde la emoción, es mucho más fácil cambiar la forma de pensar de la gente. Entonces sí tiene un valor transformador importantísimo. Los norteamericanos le llaman el storytelling, ¿no? La narración de historias, y es una herramienta muy poderosa para bien y para mal. Nosotros en este momento, tal vez una de las razones por las cuales estamos en este momento de polarización es porque durante 60 años hemos contado una historia donde hemos definido cuáles son los villanos de la historia, y ahora le estamos apostando a cambiar el libreto y a permitir que esos villanos pasen de villanos a vecinos, eso claramente para las emociones de muchos de nosotros es muy difícil. Obviamente hay unos dolores verdaderos, pero a veces no nos damos cuenta que esos dolores están de lado y lado, y que los dolores del lado de allá son tan dolorosos como los dolores del lado de acá, y para eso las historias son muy importantes, son muy transformadoras. Tremendo. Cuéntanos en detalle cómo ha sido tu aporte con la Fundación Konrad Lorenz y qué experiencias positivas has sacado de allí. Pues yo siempre habito en la gratitud por eso. O sea, yo siento que uno no escoge ni en qué país nace, ni en qué época nace, ni qué familia le toca. Y yo me considero indescriptiblemente afortunado por haber tenido
tener los padres que tengo. Pues mi padre ya murió, pero pues tener a una mamá como Gloria Triana, que desde que yo era muy pequeño me llevó en sus viajes de Yurupari a conocer la diversidad de este país, la riqueza de su gente, de sus corazones, de nuestra gastronomía, de nuestra música, nuestros bailes, nuestra geografía. Eso fue como el regalo más grande de mi infancia. Y pues siempre con una posición muy comprometida con el país, con tratar de lograr un país que sea más equitativo, donde eso de que la ley es para todos se cumpla cada vez un poco más. Y por otro lado, mi padre estudió psicología en Polonia y luego llegó acá a Colombia, trabajó en varias universidades y hace más o menos unos 40 años fundó su propia escuela de psicología, que es lo que hoy en día es la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, que es un sitio excepcional. Es un sitio de muy alta calidad académica, donde el 80% de la población viene de estratos 2 y 3. Esto también tiene un poder transformador impresionante. Y yo pues estoy aquí con una ambición y una pretensión, y es la de integrar el arte a lo que ya viene haciendo la universidad desde la academia. Entonces, yo estoy manejando el auditorio de la universidad, que es el Auditorio Sonia Fajardo Forero, y lo estoy constituyendo en un centro cultural abierto a la ciudad. Llevamos ya en estos casi 3 años cerca de un centenar de conciertos, obras de teatro, presentaciones de danza, y estamos trabajando en la producción de obras de teatro que tengan esa capacidad de conmover a la gente, como lo veníamos hablando ahorita. El año pasado se nos cumplió un sueño que teníamos desde hace rato con Indira Serrano, y era la de producir una obra fantástica que se llama A Raisin in the Sun, una uva pasa bajo el sol, que es considerada por todos los académicos como la obra de teatro afro más importante de la dramaturgia norteamericana, y que por una razón que yo desconozco era totalmente desconocida aquí en Colombia, valga la redundancia. Es una obra que ni siquiera la gente de teatro la conocía. Entonces, con Indira nos pusimos a soñar con montarla por primera vez en Colombia. Sospecho que tal vez por primera vez se hace en castellano, y soñamos además con hacerla con todos los elementos de producción para que fuera un evento de la más alta calidad. Siempre dijimos, esto lo hacemos solamente si lo podemos estrenar en el Colón, y si podemos tener la escenografía y el vestuario y la música en vivo y todo, para que esta obra sea un ejercicio de inclusión y de dignidad, para que sea como en el país que soñamos tener, donde todas las personas tengan igualdad de oportunidades de desarrollar y de mostrar su talento ante los demás, porque pues como todos sabemos, en Colombia es aún un país muy racista. Y pues para ser actor afro en Colombia, pues las oportunidades son muy pocas. Y fuera de eso, las pocas que hay son oportunidades que muchas veces son estigmatizantes, ¿cierto? Son el personaje del portero, o el esclavo, o el ladrón. Y como si eso no fuera poco, además son historias que son accesorias a las historias de otros. Ni siquiera son sus propias historias, no son protagonistas. Entonces por eso escogimos este texto para hacer un ejercicio de tener una gran obra literaria, porque es una obra bellísima, donde este combo de amigos, de actores afro, pudieran tener todos los roles protagónicos en las mejores condiciones posibles. Y este es el primer ejercicio. Esto es lo que queremos repetir en distintos temas para seguir generando oportunidades de trabajo para los artistas, y por otro lado ofrecerle al público bogotano en un principio, y también al resto del país, unos contenidos que nos pongan a mover el corazón, y que nos hagan más empáticos. Buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte. Stiamo in escuchandoando.com. Ci incontrano in YouTube, Spotify, Deezer o la sua piattaforma favorita, che lo possano godere. Tenere un piacere enorme ascoltando tutto questo programma. Grazie, ciao. Ticket Express te acompaña a planear y producir tu evento masivo desde la logística completa del show, cubriendo todos los aspectos que se necesitan. Además, Ticket Express cuenta con un novedoso software de gestión de eventos que integra todas las soluciones que se requieren en un congreso, feria o conferencia.
Desde el registro sistematizado 100% en línea, el manejo del control de acceso o el control de permanencia en salas y conferencias, hasta los formularios personalizados y el pago en línea de acuerdo a la categoría con reportes en tiempo real, manejo eficiente de bases de datos y mucho más. Entérate más visitando ticketexpress.com.co. Ticket Express es tu mejor aliado en eventos. Qué bien. Tu señora madre, además de todos los títulos que ya tiene, premios, reconocimientos y demás, se lleva el título al podcast más escuchado de Escuchando Ando. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué bueno! Claro. Tenemos más de 150 invitados y ella es el número 1 del episodio 44. Por ejemplo, en España hay más de 26,000 descargas de ese episodio. Como decías hace un momento, no tengo idea por qué, pero... No, pues lo va a contar, se va a poner muy feliz. Sí, impresionante. Y todos quedamos impresionados porque creíamos que el tema que maneja ella, si bien es demasiado importante y marcó un rumbo en lo que es la cultura popular colombiana y fue como un héroe al rescatar todo este folclore y hacer todas estas producciones maravillosas, pues no nos imaginábamos que tuviera tanta aceptación y que tantísima gente quisiera saber en detalle toda esta historia mítica de Yurupari y entender cómo funciona el tema de la antropología visual. Entonces, para la gente que lo quiera escuchar, es el episodio 44 con la señora Gloria Triana, escuchada en todo el mundo en su episodio de podcast, que es buenísimo, ¿eh? Bueno, mi nombre es Gloria Triana, fui la directora de la mayoría de los capítulos de Yurupari y los invito a que oigan el programa Escuchando Ando. Escuchandoando.com. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, vamos a hablar de la actuación y el futuro de la actuación ahora con las tecnologías cambiantes. ¿Qué crees que vaya a pasar con la actuación? ¿Dónde va a terminar? Yo creo que el entretenimiento siempre va a existir. Lo que cambian son, digamos, como los canales de distribución y los hábitos de consumo que ya definitivamente ya cambiaron. La televisión abierta como la conocíamos se está transformando. Todo este modelo de televisión financiada por la pauta de comerciales pues ya está sufriendo unos grandes cambios. Y estas OTTs, estas plataformas como Netflix, como Amazon, como HBO Go y las que vengan, Hulu, que no ha llegado a Colombia todavía, yo creo que a la vuelta de, no sé, de unos 10 años o tal vez menos, todos los contenidos van a estar en esas 4 plataformas, que eso va a ser una transformación que no sé qué peligros ni qué ventajas tengan, pero digamos que el entretenimiento siempre se va a consumir. Aquí el reto que tenemos es entender que ya nuestra competencia no es local, nuestra competencia es universal y por eso los creadores en Colombia y en el mundo entero ya tienen que cambiar un poquito la mentalidad, porque es que aquí en Colombia yo siento que durante mucho tiempo, no solamente en la televisión, sino en otros aspectos de la industria, hemos como determinado que nuestra ventaja competitiva es hacer cosas baratas. Y eso en este mundo ya no sirve. Ya en este mundo tenemos que competir es con creatividad y con calidad. Y creo que nosotros tenemos el talento, tenemos los escritores, tenemos los directores, tenemos los actores, pero creo que tenemos que reinventarnos un poco, porque tal vez esto de hacer las cosas con tanto afán y tratando de hacerlo tan barato no nos ha dado buenos resultados. Colombia estaba exportando una cantidad de productos a principios de este siglo y ya la cantidad de productos que estamos produciendo y exportando ha bajado sustancialmente. Ahora, en este momento, la mayoría de producciones que se están haciendo en Colombia son directamente para las plataformas de las que estamos hablando y ya no directamente para los canales. Entonces son nuevas dinámicas que son irreversibles, contra eso no se puede combatir. Y lo que tenemos que hacer es adaptarnos y sacar todo ese potencial que tenemos los colombianos, todas esas historias que tenemos por contar y compartirlas con el mundo. Sí, hay algo curioso y es que hace unos 15 años más o menos, cuando comenzó todo el boom tecnológico de internet y
o sea, empezó a posicionarse, uno imaginaría que, por ejemplo, la radio, los locutores, los actores y toda esta gente estaría desplazada por las nuevas tecnologías y todos estos artes dejarían de usarse. Casualmente o paradójicamente más bien, fue un boom, porque ahora todo el mundo de cierta manera necesita ser locutor, o por lo menos tener bases, porque desde de entrada mandan mensajes de voz vía WhatsApp. Actor porque mandan videos, camarógrafo porque los graban, etcétera. ¿Qué tan importante es para un emprendedor conocer de actuación y cómo puede ayudar? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un emprendedor que no tenga conceptos básicos de actuación a uno que sí los tenga? Uy, qué tema tan complejo, porque digamos que en las artes esa siempre ha sido una gran discusión, porque es cierto, hay gente que no ha estudiado nada y tiene simplemente un talento innato que es innegable. Pero de todas maneras yo creo que cuando uno realmente siente una pasión por un tema, yo creo que uno debe tener un apetito natural por saber qué se ha hecho en ese campo. Entonces, si a uno le gusta el fútbol, pues la gente sabe de los equipos y sabe las alineaciones y las nóminas y quién tiene el pase de quién, porque pues es su pasión. Si a uno le gusta el teatro o la actuación en general, entonces uno sabe cuáles son los directores que le gustan y cuáles son sus clásicos del cine y cuáles son sus obras de teatro favoritas. Entonces, como que no conectarse con lo que ya ha hecho la humanidad, pues me parece un desperdicio. De hecho, a mí ese es un tema que me obsesiona. Hay un escritor que seguramente del que ya han hablado en repetidas ocasiones en este podcast, porque es como el escritor del momento, que es Yuval Noah Harari. Él habla de esto, ¿no? De cómo la llegada del lenguaje, cómo nos permitió alejarnos de estar viviendo como hoy en día vemos que viven los otros grandes primates. O sea, hace 70,000 años nosotros vivíamos igual que como hoy viven los gorilas o los chimpancés. Y es el lenguaje el que nos ha permitido crear esta cosa que se llama cultura, y a veces se nos olvida, ¿no? Que nosotros arrancamos con un bagaje cultural enorme. Si cada niño que nace tuviera que inventarse nuevamente el idioma, pues sería una cosa titánica. Nosotros ya arrancamos kilómetros adelante con el lenguaje y con la cultura. La cultura tiene ese doble filo que nos ha traído hasta acá, y también muchas veces nos frena, porque son, como dice Harari, todo lo que nosotros creemos son ficciones, son historias creadas por nosotros, que nos ha permitido trabajar en equipo para construir esto que llamamos civilización. Entonces, hoy en día estamos paradójicamente en el momento donde tenemos el mayor acceso a toda la información del mundo en un dispositivo que guardamos en el bolsillo, y pareciera que no sabemos muy bien filtrar cuál información sirve y cuál no. Entonces, él también es muy crítico cuando hablamos de toda esta época de la posverdad y los fake news. Él dice, pero bueno, entonces si esta es la época de la posverdad, ¿cuál fue la época de la verdad? ¿El macartismo durante la Guerra Fría? ¿La Inquisición durante el Medioevo? No, realmente los seres humanos siempre hemos utilizado esas historias para proteger a los de nuestra propia tribu y alejarnos y ayudarnos a odiar a los de otras tribus. Eso se ha usado durante toda la historia. Yo creo que en este momento hay mucha cosa ligera, ¿cierto? Uno ve todos estos contenidos en YouTube de todos estos youtubers que son famosísimos, y pues, hombre, la verdad, no hay unos que no sé qué le encuentran de entretenido. Hay otros que son muy interesantes y muy innovadores. Hay unos nuevos lenguajes que se están desarrollando ahí. Y yo creo que, como todo, unos pasarán de agache y otros permanecerán. Pero yo sí creo que, de todas maneras, cuando las historias están bien estructuradas y bien producidas, no importa por qué canal se distribuyan o qué formato tengan, van a llegarle a grandes públicos. Hoy en día yo no me imaginaba ver una serie acerca de un profesor de filosofía en un colegio público de Barcelona, y resulta que Merlí es una de las series más exitosas hoy en día, y uno ve series de Suecia, de Alemania, de Inglaterra, cosas que uno antes no podía ver, y lo que lo cautiva a uno es la historia, y pues para los gustos están los colores. Sí, ya ni siquiera el idioma es importante, ¿no? Uno cuando va a ver una serie no dice, uy, es que es en tal idioma, no la veo. Sí, exacto, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, esa es otra de las cosas que vienen en nuestro cercano futuro que son bien interesantes. Por ejemplo, hoy el bilingüismo, ¿qué valor tiene en un mundo donde ya vamos a podernos poner un dispositivo y cada uno hablar en su idioma y entendernos?
Ya la gente que aprenda idiomas va a ser por gusto, porque ya no va a haber necesidad. Impresionante. Y va a haber tiempo para hacer otras cosas que antes no se hacían, ¿no? Por ejemplo, la distribución el tiempo que yo le dedico a aprender ciertas cosas. Asumo yo que ahora el arte va a tener una importancia más en el aprendizaje de las personas, como era el hecho de alfabetizarse hace 40 o 50 años. Es decir, vamos a poder tener tiempo de meternos en temas como esos. Absurdo, ya se sabe que es, por ejemplo, que en los colegios le den a los niños 2 horas de educación física a la semana. O sea, 2 horas a la semana. Y sin embargo hay gente adulta que va al gimnasio 2 horas al día. ¿Cómo es posible que un niño no lo haga? Asumo que con temas como el arte, como la actuación, como el canto, como la danza, con ese tipo de cosas, van a tener que necesariamente repensar la manera en la que los estudiantes crecen, ¿no? A mí hay una cosa que me preocupa mucho con la educación, porque pues, siempre decimos que la educación es lo que transforma la sociedad y que necesitamos una mejor educación, pero ¿qué clase de educación? ¿Cierto? Porque si uno mira, yo me acuerdo que de niño uno decía no, que la educación colombiana era buenísima y que en cambio la norteamericana era malísima porque un niño había viajado a un intercambio y estaba en tercero y lo habían pasado a cuarto de lo pilo que era. Y yo digo, pero bueno, la educación en últimas es para saberse los nombres de los ríos o para saber cómo vamos a convivir. Porque basados en uno cómo ve cómo nos tratamos los colombianos entre nosotros, mi conclusión es que nuestra educación es pésima. Así sepamos cómo es el nombre del río. Y vienen unos retos muy grandes en el cercano futuro de los cuales nosotros ni siquiera estamos hablando. Si uno oye los podcasts norteamericanos y europeos, ellos por ejemplo están hablando de una cosa que se llama el UBI, el Universal Basic Income. Eso es el salario mínimo universal. ¿Y por qué están hablando de eso? Porque ellos están previendo que muy pronto la inteligencia artificial va a reemplazar absolutamente todos los trabajos que hacemos nosotros los seres humanos y que todos los seres humanos nos vamos a quedar desempleados y por lo tanto las máquinas tendrán que asignarnos un salario. ¿Ellos por qué están previendo eso? Porque ellos están inventándose esa tecnología. Ellos saben de lo que están hablando. Entonces a mí lo que me preocupa es que lo que yo percibo es que los latinoamericanos nos sentimos occidentales porque nos vestimos con esta ropa y escuchamos esta música y montamos en avión y tenemos un celular en el bolsillo. Pero resulta que es que nosotros no tenemos esa cultura, nosotros no nos inventamos esas cosas. Todas esas cosas que nosotros estamos usando fueron inventadas por otros seres humanos que son igualitos a nosotros en potencial, pero que tienen otra forma de pensar y otra forma de resolver problemas. Esta gente se inventó la radio, la televisión, los trenes, los aviones. Hoy en día volvieron a transformar todo. Las redes sociales, los computadores, la globalización. Hay una cifra que yo le oí a Neil deGrasse Tyson que me pareció muy significativa. Y el tipo le preguntaba al público, le decía, ¿cuántos musulmanes hay en el planeta Tierra? La gente decía las cifras y resulta que hay aproximadamente 1.700 millones de musulmanes en el planeta. Sí, bueno, listo. ¿Cuántos premios Nobel se han ganado los musulmanes desde que existen los premios Nobel? 3 premios Nobel. Se han ganado 3. Listo. ¿Cuántos judíos hay en el planeta Tierra? Este dato me sorprendió. Solamente hay alrededor de 15 millones de judíos en el planeta. Para que la gente que nos esté escuchando haga un poquito para entender esa cifra, imagínense lo que uno puede hacer con 15 millones de pesos o con 1.700 millones de pesos. Para entender la diferencia entre esas dos cifras. Y bueno, ¿cuántos premios Nobel se han ganado los judíos desde que existen los premios Nobel? Se han ganado una cuarta parte de los premios, aproximadamente unos 140 y pico premios Nobel. Entonces yo me quedé pensando, bueno, ¿y nosotros cómo vamos en esa gráfica? ¿Y cuántos latinoamericanos somos desde el Río Grande hasta la Patagonia? Tengo entendido que somos como alrededor de 700 millones. ¿Cuántos premios Nobel nos hemos ganado nosotros en esta historia? Aquí hago la aclaración, no cuenta ni paz ni literatura. Estamos hablando de ciencia. Y resulta que nuestro score en ese tema va en 0 pollitos. Los latinoamericanos no nos hemos ganado un solo Nobel en la historia. Ha habido latinoamericanos que pertenecen a equipos de investigación en otras partes del mundo, de científicos que se han ganado premios Nobel, pero originados en Latinoamérica no tenemos un solo Nobel. Entonces, si nosotros no aprendemos
a pensar, porque ese es un punto. Pensar no es una competencia inherente del ser humano. Hay que enseñar a pensar. Y si no aprendemos a pensar científicamente, a resolver los problemas con un método científico, con un pensamiento crítico, nos vamos a quedar simplemente como consumidores de las cosas que los demás inventen, y eso nos puede resultar muy mal en el corto plazo. Eso a mí me preocupa muchísimo. Y de cierta manera se engancha esto con lo que hablábamos al principio de la actuación. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi experiencia como ingeniero, muchas veces cuando tengo que buscar una solución, me obligo a extrapolar, a pensar y a actuar como si fuera otro profesional para poder traer ideas nuevas con innovación que me permitan encontrar soluciones. Entonces digo, ¿cómo resolvería esto un médico? ¿Cómo lo resolvería un bombero, por ejemplo? ¿Cómo lo resolvería un agrónomo? Si no logro salirme del cuerpo y actuar como uno de ellos, no encuentro la solución. Y es ahí donde decía yo que la actuación es importante para todos los seres humanos, y para poder crear, para poder innovar y para poder encontrar soluciones a nuevos problemas, porque nos permite salirnos de nosotros y ponernos en los zapatos de otros, ¿no? Pensar por fuera de la caja, totalmente de acuerdo. Hay una cosa que yo le envidio mucho al mundo anglosajón, y es la importancia que le dan al teatro dentro de la educación básica y secundaria. Todos los colegios públicos de Europa y de Estados Unidos tienen como parte central del campus un teatro, y la enseñanza del teatro es fundamental por varias razones que son conocidas, porque la enseñanza del teatro entre los niños les ayuda a manejar la ansiedad, expande el vocabulario, los pone en contacto con grandes obras de la literatura, los enseña a trabajar en equipo, a planear y a ejecutar, y a divertirse, sobre todo a divertirse. Entonces es una práctica que estimula la creatividad, y como tú muy bien lo dijiste, la creatividad es un vector que pues es muy útil en cualquier aspecto del quehacer humano. Sí, a dejar la pena, ¿no? A dejar la pena y a aumentar la inteligencia emocional, que según los expertos es lo que más necesita el ser humano hoy en día para poder ampliar su nivel de oportunidades en el mundo en el que vivimos. Hablando de oportunidades a nivel de entretenimiento, ¿dónde ves tú oportunidades de negocios actualmente en un país como Colombia para la gente que quiera emprender en temas relacionados con el entretenimiento? ¿Ves oportunidades de negocios claras para hacer? Pero enormes. Es un territorio donde obviamente pues hay Colombia es un país con una diversidad cultural impresionante, ¿cierto? Entonces tenemos cosas fantásticas como el Petronio y el Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Blancos y Negros, el Festival Vallenato, el Carnaval del Diablo en Río Sucio Caldas, las cuadrillas de San Martín. O sea, este país está lleno de festivales, de nuestra música, de nuestros bailes. Yo me acuerdo la emoción cuando tuve la fortuna de ser nombrado como jurado en el festival, en el Reinado Folclórico de Ibagué. Y eso es una cosa que yo le diría a todas las familias: por favor lleven a sus niños allá, porque en una sola noche van a haber delegaciones de todo el país mostrando lo mejor de su folclore, de su música y de su baile, y es una cosa muy conmovedora, es bellísima. Yo veo, por lo menos en lo que a mí respecta en el teatro, los estudios demuestran que hay mucho por crecer. La gente, cuando piensa en entretenimiento, no piensa en teatro. Eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Y la gente gasta en bares o en restaurantes mucho más de lo que gastaría en teatro. Entonces ahí tenemos una gran oportunidad de crecimiento. Ahora está un tema sobre la mesa que ha sido muy discutido, ha sido muy polémico, y es todo esto de la economía naranja. Pues yo, por lo menos de lo que he podido leer con respecto a la ley y de las reuniones que he podido tener con la gente del Ministerio de Cultura, yo creo que ahí hay unas oportunidades que hay que aprovechar. Independientemente de mi posición política, yo nunca había oído a un presidente mencionar cultura tantas veces durante su discurso, y creo que hay que cogerle la caña y hay que acompañarlo y asesorarlo para que esto salga como más nos convenga a todos los colombianos. Y ahorita estamos en espera de que se
normaticen una serie de aspectos de la ley de la economía naranja que pueden ser muy útiles para canalizar recursos para la producción de contenidos creativos y creo que sí, o sea, uno va a ciudades como Buenos Aires o Río de Janeiro, pues ni hablar de Nueva York o de Madrid, donde la gente hace turismo específicamente para ver contenidos culturales, y yo creo que Colombia, nuestro futuro, si queremos tener un futuro que sea sostenible y equitativo, va a tener que ver con el turismo, y yo creo que nuestros dos mayores atractivos como destino turístico son sin duda nuestra biodiversidad y nuestra cultura. Entonces ahí tenemos un potencial enorme. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en Cartagena no haya un gran espectáculo permanente para todos los turistas? Cierto que siempre una cosa de gran formato. Existe en La Habana. ¿Cómo es posible que no lo tengamos, que lo tengamos en Cartagena? Debería haber otro en Bogotá y en Medellín. Está Delirio en Cali. Delirio es un gran espectáculo. Se hace una sola vez al mes. Debería hacerse todos los días. Hay que empezar a trabajar en la generación de esos contenidos y que la gente pueda empezar a identificar este tipo de actividades como una gran opción de entretenimiento y obviamente para atraer más turistas. Impresionante, ¿no? La cantidad de oportunidades que hay y lo más doloroso es ver que hay que esperar a que venga alguien de Europa o de Estados Unidos para que lo haga, y ahí sí todo el mundo empiece a hacerlo, porque si no, no creen. Es increíble, pero no, de todas maneras, yo me acuerdo, pues de niño uno miraba con envidia la cantidad de estrellas musicales que tenían países como Venezuela o como México. Y uno mira hoy en día, Colombia es una gran potencia. La música que está generando Colombia en todos los géneros es impresionante. Y eso se tiene que extender a otras artes escénicas. Anoche, por ejemplo, fui al Teatro Colón a ver el montaje de Wojciech que dirigió Jimmy Rangel, y es una cosa impresionante. En este momento en el Teatro Petra hay un remontaje de la obra de Fabio Rubiano que se llama Mosca, que está basado en la obra de Shakespeare de Tito Andrónico, esta vez dirigido por Bernardo García, y me dicen que también está fenomenal. Aquí hay una cantidad de talento y están pasando cosas. Bogotá, a pesar de todos sus pereques, es una ciudad maravillosa. Es una ciudad maravillosa que tiene una oferta cultural increíble de la cual uno muchas veces ni se entera. Y hay una cantidad de oportunidades que la gente desperdicia, pero aquí hay de todo y hay que fortalecerlo. Tenemos que trabajar mucho en el mercadeo, tenemos que trabajar en construir industria, que es un término que muchas veces los artistas le tienen miedo porque creen que industria es simplemente mercantilizar todo. Y yo no lo veo de esa manera. Yo creo que es una forma de resolver problemas, de construir un ecosistema donde podamos garantizar unas condiciones económicas que permitan no solamente un trabajo digno y estable para los artistas, sino que además también permita la financiación de obras que le den a nuestra creatividad un impulso para que todos estos sueños se puedan convertir en cosas a las cuales la gente pueda acceder y que nos puedan enriquecer a todos. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a ese término de industria, al contrario, hay que acogerlo, y hay que entender que dentro de la industria hay diversidad. Obviamente va a haber obras de teatro comerciales que a nosotros nos pueden parecer ligeras o nos pueden parecer irrelevantes, pero siempre también va a haber espacio para cosas más profundas y más trascendentales, pero que siempre estemos pensando en cómo vamos a circular los contenidos. Yo veo con mucho pesar que muchas veces en Bogotá hay obras, por ejemplo esta de Wojciech, qué montaje tan descrestante, y va a estar solamente 2 semanas en el Teatro Colón. Entonces, todo ese esfuerzo solamente para 12 funciones, eso es una obra que merecería estar años enteros. Es un espectáculo bellísimo. Entonces, para que eso pueda suceder, tenemos que atraer al público en masa. Yo leía el otro día en un libro acerca de cómo un show promedio de Broadway, producirlo cuesta entre 15 y 20 millones de dólares. Y esta gente le está apuntando a que van a tener un punto de equilibrio a los 2 o 3 años de estar haciendo 7 funciones a la semana. Entonces nosotros también los artistas tenemos que incorporar un poquito de aspectos de economía y de mercadeo para saber que vamos a hacer una inversión, que tenemos que tener un retorno, tenemos que ver cuáles son las fuentes de financiación. Una cosa en lo que los artistas tienen razón es que no todo puede estar sometido a las leyes del mercado. Y voy a poner un ejemplo. Si nosotros queremos tener, por decir algo, una sinfónica en Cartagena, si una sinfónica tiene 60 o 70 músicos,
Entonces, por un lado, queremos que esos músicos ganen bien y que puedan vivir dignamente de su trabajo. ¿Y a cuánto tenemos que cobrar una boleta para poder recoger el dinero para pagarle dignamente 80 músicos? Entonces esas boletas tendrían que ser de $1.000.000 por persona, pero entonces no se puede porque necesitamos es que la gente lo vea. Entonces ahí es donde, como funciona en todo el mundo, la empresa privada o el sector público financian este tipo de ejercicios simplemente por el placer de tener una sinfónica que haga que nuestra vida sea más agradable. Entonces, no todas las cosas pueden estar sometidas al mercado, hay unas cosas que tendrán que estar subsidiadas o financiadas totalmente, pero en la medida que haya emprendimientos que sean autosostenibles y que sean productivos, pues también es maravilloso. Yo creo que lo que están planteando aquí, hasta donde yo tengo entendido, es precisamente eso, es crear unos nuevos ámbitos de reglas de financiación y de acompañamiento para que unas cosas puedan ser sostenibles y rentables, pero también de todas maneras el ministerio a nivel nacional y el distrito a nivel local siguen teniendo estos programas de estímulos que financian cosas que de otra manera no se podrían hacer. Sí, y pensar en que hay que trabajar para el mundo entero, que ya no estamos trabajando para un rinconcito, sino para gente de todo el planeta, ¿no? De acuerdo, ¿no? Yo ayer salí muy conmovido de esta obra del Teatro Colón, ver el talento, pues estaban el guión lo adaptaron entre Jimmy Rangel y Matías Maldonado, la dirección de arte la hizo Laura Villegas, están grandes talentos como Carolina Ramírez, Felipe Botero, que hace un personaje absolutamente conmovedor, es puro talento colombiano, son nuevas generaciones que yo creo que sin duda es parte del regalo que nos dejó Fanny. Fanny nos trajo con este festival de teatro, nos trajo a Bogotá la oportunidad de ver a los mejores directores de teatro del mundo entero. Yo le decía a la gente, yo en 2 semanas invierto 2 o 3 millones de pesos y puedo ver el mejor teatro del mundo que me costaría ir a esos países para verlo en sus lugares de origen. Me gastaría mucho más de 100 millones de pesos tratando de ver lo mismo. Y estoy seguro que eso marcó una gran influencia y hoy en día en la escena bogotana tenemos una nueva generación donde está Víctor Quesada, donde está Johan Belandia, donde está Jorge Hugo con La Maldita Vanidad. O sea, hay una nueva generación de directores y de producción teatral en Bogotá que es absolutamente fascinante. Otro aspecto interesante es que a muchas personas no nos educaron para poder criticar o juzgar o entender qué es bueno y qué no, qué sirve o qué no, qué tiene buena calidad o qué no, en temas de entretenimiento, obras de teatro, películas, series de televisión y demás. Entonces, en la medida en la que no hay esa educación, pues cualquier cosa que haga cualquier persona le va a gustar a uno. Como pasa ahorita con los creadores de contenidos, que se hacen llamar creadores de contenidos, pero pues en su gran mayoría publican pura basura en YouTube especialmente. Y es una realidad con la que está creciendo mucha gente. Entonces te hago la pregunta desde la óptica de una persona que no fue criada así. En el caso tuyo pronto se te hace extraño pero pues es que tú tienes un criterio y una formación actoral y demás que te permite juzgar muy fácilmente lo que ves. Pero eso no le pasa a la gente normal. Entonces a la gente que no ha estudiado actuación o que no está cercana al tema del entretenimiento. Para todas esas personas, ¿cuál sería el consejo tuyo de cómo juzgar o cómo ver una obra, sea de una película o una obra de teatro, y poder ser selectivo en el contenido que le doy a mi ser? Pero es que ahí yo sé que cuando uno va a un museo y uno oye la voz de un experto y entonces le cuenta el contexto y le dice por qué los colores y por qué la composición y por qué la técnica, eso sin lugar a dudas es muy enriquecedor y es muy satisfactorio aprenderlo, pero en términos generales a mí lo que me parece es que las obras, sea una novela literaria o sea una obra de teatro o sea una pieza musical, tienen que conquistarte el corazón, sepas o no sepas. Tiene que haber una conexión emocional que no puede estar basada en tener una maestría en algo. Entonces digamos que en eso yo sí soy mucho más pueblerino en el sentido de algo me gusta o no me gusta. Hace poco tuve una situación muy incómoda porque tengo 2 grandes amigos
también de la gente más talentosa que hay en este país, que son Ricardo Jaramillo y Pedro Salazar, a quien los amo y los adoro, y se hicieron un montaje de una ópera que es Florencia en el Amazonas, que ha tenido un gran éxito internacional, y es un montaje que está hecho de una manera absolutamente impecable. Pero a mí no me gusta la ópera. Y pues también se vale. Sí, a mí la ópera no me mueve, la ópera me aburre. Habrá mucha gente que dirá que estoy diciendo una insensatez, que soy un hereje, no sé. Pero yo creo que uno también tiene que aprender a respetar esas diferencias. Me acuerdo, hace no mucho tiempo Héctor Abad Faciolín se dijo que él odiaba el teatro, y todos los actores nos fuimos encima de él a criticarlo, y pues hombre, si nosotros somos los defensores de la diversidad y del respeto por el pensamiento distinto, pues dentro del pensamiento distinto está que no te guste, que la gente no le guste lo que tú haces. Eso se vale, y tenemos que aprender a vivir con eso. Entonces yo creo que muchas veces también pasa eso, ¿no? Muchas veces hay un poquito de arrogancia por parte de los creadores cuando decimos, no, es que mi contenido es muy elevado y el público no me entiende. Pues mira, eso es un problema. Uno se tiene que hacer entender. Porque el teatro uno lo hace pues para que la gente venga y lo vea. Entonces, eso no quiere decir que uno tenga que renunciar a todo y dedicarse a hacer comedia de escotes e infidelidades, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que uno puede, y lo he visto. Yo he visto, por ejemplo, con Uva pasa bajo el sol. Uva pasa bajo el sol es un drama, es un tremendo drama que dura casi 2 horas. Y la gente, ver la emoción y cómo la gente se conectó con esa obra es algo que pues para mí le da todo el sentido a mi vida, y eso es lo que quiero seguir haciendo, porque es lo que me pasa a mí cuando yo lo veo. A mí particularmente me gusta mucho más el drama que la comedia, aunque también me gusta la comedia, y mi primera producción fue una comedia romántica, y la siguiente producción que voy a dirigir también es otra comedia. Pero lo importante es que uno trate de conectarse primero con lo que uno quiere decir, y mirar cómo le doy una lectura a esos contenidos que yo crea que me puedo conectar con la gente para tocarlos a ellos como me tocó a mí la obra de teatro. Si me quedo haciendo un ejercicio de autosatisfacción solamente, pues creo que la cosa no va a resultar tan bien. Sí, es como de parte y parte. Por un lado, los realizadores hacer cosas aterrizadas que hablen el lenguaje de la gente a la que le están transmitiendo, pero por el otro lado también los consumidores ser un poquito selectivos y no recibir cualquier cosa a ojos cerrados, sino tratar de recibir contenidos que los hagan crecer, ¿no? Pero en eso sí tienes razón, y por ejemplo yo siento que la televisión colombiana, por ejemplo, la televisión colombiana en mi concepto era mucho mejor antes de la privatización. Lo que yo he experimentado, lo que me he dado cuenta es que antes de la privatización, cuando teníamos... Bueno, es que voy a arrancar por un concepto que oí en otro podcast que me pareció muy interesante, y hablaba de por qué es importante la libertad de mercado. No solamente de intercambiar productos y servicios, sino también ideas. Entonces él decía que el gran problema de todos los absolutismos, sean de izquierda o de derecha, es que en los absolutismos solamente hay una solución posible, que es la solución oficial. Y eso pues muchas veces pues sale mal, porque pues solamente hay una forma de resolver los problemas. En cambio, en una economía de libre mercado surgen distintas formas de resolver los problemas. Saldrán muchas formas equívocas de resolverlos, pero también saldrán muchas formas creativas e innovadoras de resolver problemas, y eso es lo que uno observa en los países de libre mercado. Por eso los carros del capitalismo son más bonitos que los carros del comunismo, y eso pasa con la ropa, con la música, y pasa con todo. Eso es lo que le aporta al mercado. El mercado también tiene unas cosas perversas, de eso también podemos hablar. Pero el tema es de que haya libertad para que distintas personas puedan proponer distintas maneras de resolver problemas. Entonces, cuando la televisión colombiana, lo paradójico era que en esa época le pertenecía al Estado, pero el Estado reconocía su incapacidad de producir los contenidos, entonces hacía unas licitaciones y permitía que unas empresas privadas se lucraran de esos espacios, siempre y cuando cumplieran con unos
requisitos de diversidad de contenido que imponía el Estado. El Estado decía, la televisión sirve para informar, entretener y para educar. Entonces tiene que haber programas, tiene que haber noticieros, tiene que haber novelas, tiene que haber programas culturales, infantiles, científicos, de entrevista. Y pues la gente que es de mi edad recuerda esa diversidad que tenía la parrilla colombiana. Y había, yo no sé, tal vez unas 30 empresas distintas, ¿cierto? Estaban, no solamente existían RCR y Caracol, pero estaba RTI, estaba Punch, Coestrellas, TVCine, Promec, Sempro, GES, bueno, y las que se me olvidan. Y cada una de esas empresas tenía una forma de ver la vida, tenía una narrativa. Y eso hacía que nosotros tuviéramos una televisión que era muy diversa. Y fuera de eso, en esa época, la persona más importante de una producción era el director. Entonces, cierto, Fernando Gómez Agudelo en RTI le decía a Jorge Alí, bueno, Jorge Alí, ¿usted qué me va a proponer? Y Jorge Alí le decía, mire, yo me acabo de leer una novela de Próspero Morales que se llama Los pecados de Inés de Hinojosa. Me pareció interesantísimo, hagámosla. Y entonces cogía, y Jorge Alí escogía al libretista, y escogía al director musical y al director de arte, y escogía todo el elenco y hacía su obra. Los pecados de Inés de Hinojosa, como obra audiovisual, es una obra de Jorge Alí Triana. Y es una obra pues que obviamente marcó un hito en la televisión latinoamericana. Hoy en día, la persona más importante de una producción es el productor. Bueno, pero entonces, volviendo un poquito a la libertad de mercado. Entonces, pasamos de una televisión que le pertenecía al Estado a una televisión que le pertenece a la empresa privada, que supuestamente, según las reglas de la economía, es algo positivo. Pero aquí pasó una cosa que funcionó en reversa, y es que pasamos de tener 30 empresas a tener 2. Y a tener 2 empresas que no hacen más sino copiarse la una a la otra. Entonces es como si tuviéramos una sola. Entonces pasamos... A propósito, fíjate, la noticia del día en entretenimiento ayer es que hay un programa de chismes de un canal, de uno de esos 2 canales, que es un éxito. Entonces, el otro canal ya encontró la solución para menguar el éxito de la competencia. Van a sacar otro programa de chismes. Igualito. Los 2 canales tienen unas parrillas que son totalmente paralelas. Entonces pasamos de tener 30 soluciones a tener una sola. ¿Y cuál ha sido el resultado? A principios de este siglo, el 80% de la gente que veía televisión veía los canales nacionales. Hoy en día uno ve los ratings y el que más tiene 12 puntos. Obviamente, y pues claro, han pasado cosas. Obviamente llegó internet y la televisión por cable. Claro, hay mucha más oferta. Pero claramente nuestros canales perdieron participación de mercado de una manera sustancial. Entonces, y la persona más importante hoy en día es el productor. Y muchas veces lo que uno observa es que el productor está más preocupado por una tabla de Excel que por el contenido. Total. Entonces uno responder a estos nuevos retos de creatividad, donde uno tiene que competir con Game of Thrones o con Merlí, y uno pensando en cómo bajo los costos de producción, pues yo creo que no es una buena idea. Yo creo que al contrario, hay que invertir más. Hay que invertir más en los libretistas. Los libretistas escriben con muy poco tiempo. Lo que yo tengo entendido, y si alguien me puede sacar de mi error, se lo agradezco, pero lo que yo tengo entendido es, en Estados Unidos las temporadas de televisión hace poco eran de 26 capítulos al año, y ahora pasaron a 13, básicamente por los libretos, porque ellos se dieron cuenta de que es muy difícil producir libretos de calidad en tan poco tiempo. Y nosotros hacemos cosas de 80 horas, de 120 horas al año, pues obviamente esos libretos no pueden tener la misma calidad. Entonces uno lo que ve es que en Estados Unidos cada persona que trabaja en una producción audiovisual gana 10 veces más de lo que ganamos aquí en Colombia. O sea, el otro día había una proporción y era más o menos un camarógrafo, lo que se gana un camarógrafo por hora en Estados Unidos es más de lo que se gana un camarógrafo por mes aquí. Esa es la proporción. Entonces allá todo cuesta más, ¿cierto? Ellos graban 2 o 3 escenas al día, no porque sean vagos. Ellos llegan a trabajar, no llegan a tomar tinto, sino llegan a trabajar. Y hacen solamente 2 o 3 escenas al día. Y nosotros hacemos 25 escenas al día. Y resulta que al final del día, ellos ganan más plata que nosotros. Siendo que a nosotros nos costó muchísimo menos hacerlo. Entonces, ¿por qué se explica eso? Pues por el valor agregado, lo que nos han enseñado toda la vida. Nosotros producimos bananos y después ellos nos venden mermelada de banano. Que vale 10 veces más por el valor agregado. Entonces, nosotros con estos ritmos de producción,
Para nosotros, desde que no se haya visto el micrófono y que un actor no se haya equivocado, ese es nuestro estándar de calidad. Mientras que ellos repiten las escenas y vuelven y lo hacen y lo buscan hasta que lo encuentran. Por eso uno ve estas series de televisión y uno ve estos momentos memorables que uno dice, no puedo creer lo que están viendo mis ojos. Eso no se logra a machetazos. Hombre, yo no quiero demeritar, es mi industria, es lo que me ha dado de comer toda mi vida, es donde he sido muy feliz, pero eso no quiere decir que uno no pueda tener una visión crítica de cómo las cosas puedan ser mejores. Y eso es, pues, es mi opinión y es lo que yo observo. Así es, y no solo pasa en la actuación. Un limosnero, un vendedor ambulante, muchas veces gana más de lo que gana un profesional. Es increíble y es cierto. Bien, vamos a cambiar de tercio. De las películas que lleves con cariño, ¿qué escenas recuerdas o frases que te hayan marcado y que las sigas utilizando o rememorando o te sirvan de guía en tu vida normal? La primera obra que yo produje y dirigí, que se llama en inglés, en original se llama Breaking Up, es una comedia romántica de Michael Christopher, de la cual hay una versión cinematográfica que la verdad a mí no me gustó ni 5, que es con Salma Hayek y con Russell Crowe. La película se llama también Breaking Up. Nosotros aquí en Colombia le pusimos a la comedia Ni contigo ni sin ti, que fue un título que me sugirió Cristina Umaña. Al principio fue muy chévere. ¿Tú quieres casarte conmigo? Acepto a este hombre. Acepto a esta mujer. En las buenas y en las malas. No creo que lo hubiera dicho en ese momento, pero la primera vez que lo vi, lo supe de inmediato. En la salud y en la enfermedad. Supe que este era. Es que esto con ella no va a funcionar. Me refiero, está funcionando, pero yo veo bien que no va a funcionar. Me haces falta. ¿Tú también? Pues me parece chévere. Pues porque sí. Lo que quiero decir es que yo no lo dije para que tú lo dijeras, yo no lo dije por eso. Esta sí era. Pues mira, yo puedo el jueves. ¿Quieres que nos casemos el jueves? No, no te burles de mí, por favor. Esto es importante. Y con el completo conocimiento de que no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo. ¿Tú me estás diciendo que todo esto que yo estoy sintiendo es solo por el sexo? Uy, tenía que estar arrechísima. Al comienzo era terrible. ¿Te acuerdas cómo era de malo? No me acuerdo. Este es el día en el que yo todavía no sé por qué terminamos. Yo creo que cuando algo empieza tan bien, no tiene para dónde mejorar. Yo creo que eso solo puede empeorar. ¿No le doy una oportunidad? Yo compré el vestido de novia y mandé las invitaciones. Pero Y la verdad claro, es que no tienes ni siempre idea de lo que tienes que estás tener la hablando. razón, Y eres ciego, y eres estúpido. No, yo no soy Tú no en eres el el centro mundo. del universo. ¿Me haces el favor de oír? No, me oyes tú a mí. Ay, no idiota, importa siempre lo que yo diga, esperando. no ¿Para importa lo qué? que haga. Coge Tú eres la tus víctima cosas, y cógete yo a soy ti el mismo hijo de y puta. lárgate. Es que no significas No nada soy para nada mí. para ti, nada. ¡Nada! Y finalmente la monté con una dupla maravillosa que fue Manuel José Chávez y Juliet Restrepo. Y es la historia de una pareja después de que se separa. Es una historia de amor de una pareja después de que se separa. Es un texto bellísimo que en algún momento tendré que remontar. Y lo impresionante es cómo los parlamentos de esa obra han cobrado un nivel de realidad y una importancia en mi relación personal con mi esposa después de haberla hecho. Entonces muchas veces en discusiones o en momentos álgidos de nuestra relación terminábamos ella y yo citando partes del texto de la obra que nos caían como anillo al dedo en distintas situaciones. Eso fue maravilloso. Los grandes textos tienen esas virtudes. Bien. A todos la vida nos da lecciones. Compártenos una lección que te haya dado la vida, que te haya dejado marcado. Cuando en el año 99 se murió mi abuelo, yo estaba viviendo en Nueva York y yo no pude venir a su funeral. Y mi gran amigo Juan Fisher, con quien yo trabajaba en ese momento en Nueva York, me regaló el libro tibetano de los muertos y los vivos. Esa fue mi primera lectura acerca del budismo. Y en el budismo yo no soy una persona creyente, pero en el budismo una de las cosas que me llamó precisamente la atención era que el budismo no tuviera un dios y que fuera una filosofía de vida que
como que tiene tanto sentido para la forma en la que yo veo la vida. Y he estado leyendo mucho acerca tanto de budismo como de estoicismo, que tienen muchísimo en común, y me ha servido mucho para entender varias cosas. Una es que hay cosas que uno tiene bajo su control y otras que no. Entonces, uno sufrir por las cosas que no están bajo mi control es una pérdida de energía y es una causa de sufrimiento. Entonces, uno tiene que saber qué amerita sufrir y qué no. Y en general, la mayoría de cosas no ameritan sufrir, porque también, como lo dicen estas dos doctrinas, es si las cosas tienen solución, ¿para qué se preocupa si tiene solución? Y si las cosas no tienen solución, ¿para qué se preocupa si no tienen solución? Entonces, preocuparse realmente es inútil. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y ya. Entender que nada es para siempre, todo es efímero, todo es efímero. Las relaciones, la vida, todo pasa y si uno se apega a algo que se fue, pues eso también es una causa de sufrimiento. Y entender que las cosas no son ni buenas ni malas, sino que uno le da ese valor a las cosas. Entonces también muchas veces la gente se aferra a unos conceptos morales o éticos, y a veces también conviene darse cuenta que si uno mira hacia atrás en la historia de la humanidad, lo que nosotros llamamos ética y moral va cambiando con los tiempos. En la época de mis abuelos, que un señor de 45 años se casara con una niña de 13 por acuerdo entre los papás era una cuestión completamente normal. Hoy en día es un delito. Y viceversa. Hasta el año 1990 la Organización Mundial de la Salud consideraba que la homosexualidad era una enfermedad mental, y hoy en día ya sabemos que eso no es cierto. Entonces, es importante tener la mente y el corazón abierto para aceptar las cosas que vayamos descubriendo a medida que las vayamos descubriendo. Uno pues claro, uno basado en la experiencia de uno dice, no, pues claro, la Tierra es plana. Y todavía hoy en día hay gente que cree que la Tierra es plana. Pero gracias a la observación, gracias al pensamiento científico y al pensamiento crítico, con unos experimentos que son absolutamente deslumbrantes. O sea, un tipo hace 2000 años clavó un palito en Alejandría y midió a ver cuál era la sombra al mediodía, y después se fue a Turquía y clavó otro palito a ver cuál era la sombra al mediodía, y haciendo unos ejercicios de geometría euclidiana sencilla pudo determinar que la Tierra no solamente era redonda, sino que calculó una circunferencia muy aproximada del planeta en ese momento. Entonces esas son cosas que la ciencia nos aporta, que son fenomenales. Muchas veces la gente me pregunta, oiga, pero si usted no es creyente, entonces ¿qué sentido tiene su vida? Tiene todo el sentido del mundo. La vida es una cosa absolutamente maravillosa y fascinante, y a través de la ciencia me he podido dar cuenta de que mi cuerpo está hecho de polvo de estrellas, como decía Carl Sagan. Los átomos de los que yo estoy compuesto no surgieron, no son nuevos. Yo estoy hecho de materia vieja, y esta materia va a transformarse en otras cosas en el futuro. Y eso me parece fascinante. Somos todos parte de la naturaleza. Poder entender que nuestro lugar en el universo, haber pasado de creer que somos el centro de la creación a darnos cuenta que somos una forma de vida más alrededor de un planetita pequeño que gira alrededor de un sol de tamaño mediano, que está en una galaxia entre miles de galaxias. Yo me acuerdo mucho una frase de Carl Sagan que tenía una capacidad hermosísima de explicar conceptos muy complejos, y era una escena donde él iba caminando por la playa y se agachaba y recogía un puñado de arena, y decía: en un puñado de arena hay más o menos unos 10,000 granos de arena, ¿cierto? Y después lo botaba así sobre un fondo negro y congelaba en la imagen, y quedaba como un cielo estrellado. Y luego decía él: y ese es más o menos el número de estrellas que podemos ver a simple vista en una noche despejada, 10,000. Decía, pero el número real de estrellas que existe en el universo es superior al de todos los granos de arena de todas las playas del planeta Tierra. Eso me parece a mí absolutamente estremecedor. Y eso es solamente un ejemplo. Entonces el pensamiento científico nos ha permitido cosas que nuestros antiguos esperaban de los dioses, que a veces para uno son cotidianas, pero no hay que perder la capacidad de maravillarse ante ellas. Fíjense en un avión. Un avión es una cosa metálica de cientos de toneladas que vuela. Eso es impresionante. Hoy en día podemos estar haciendo este ejercicio.
Si yo le mostrara a alguien del siglo XII lo que yo estoy haciendo, yo estoy hablándole a un micrófono, a un pedazo de metal. Yo estoy aquí en mi oficina con César, que me está acompañando, y yo estoy hablando con una persona que está a 1000 kilómetros de distancia, y estamos hablando en tiempo real, y estamos guardando nuestras voces en un archivo digital para que después cualquier persona en el planeta pueda oír esta sabrosísima conversación que estamos teniendo. Si eso no es magia, yo no sé qué es magia. Tremendo. Espero que sea el primero de muchos episodios, Juan Sebastián. Hemos llegado al final, pero que sea no el final, sino el principio de muchos episodios contigo, que nos has enseñado tremendas cosas y nos hemos divertido y pasado un tiempo sensacional. Gerson, muchísimas gracias. Esto, me he dicho, cada vez que me invites, ahí estaré de cabeza. Tremendo. Mucha gente quiere seguir esta conversación, estoy seguro, y espero que la podamos continuar. Es Juan Sebastián Aragón Triana, que no se conformó con aparecer en televisión, sino que realmente se profesionalizó en la actuación, quiso entender el mundo y conocer un poco más, y ahora lo comparte con nosotros en este podcast. Buenísimo, de verdad, gracias por la generosidad, por el tiempo, y que vengan muchos más. Que así sea. Un gran abrazo. Estuve muy, muy feliz. Excelente. Pues es en Escuchando Ando, Juan Sebastián Aragón. Nos vemos en el camino, y mientras nos vemos, nos escuchamos en Escuchando Ando. Llegaste hasta el final. Entonces te gustó. Ahora puedes decir Escuchando Ando. Comparte este episodio y descarga más en escuchandoando.com o en tu plataforma favorita. Hasta la próxima. El anterior episodio fue una presentación de Chris Grass, original de Crianza Orgánica. Crianza Orgánica es una red global que busca impactar el desarrollo económico local, transformando emprendedores en líderes empresariales exitosos. Si estás pensando en emprender, Chris Grass es una planta captadora de CO2 que crece entre los 0 y 2.500 metros de altura. Es ecológica, sostenible y con múltiples usos y beneficios. Se siembra en espacios de mínimo 1 hectárea. Su tiempo promedio de crecimiento hasta la etapa comercial es de apenas 12 meses. Sembrando Chris Grass, estás ayudando a combatir el calentamiento global, generando un aire más limpio para el planeta y poniendo a producir tu finca con un negocio verde. Entérate más en chrisbioplant.com o llamando al 57 320 339 4114. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal escuchandoando.com. Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte.